Este es el primer circuito donde se debe de ajustar el voltaje de entrada de desbalance a partir del movimiento del preset. Aquí ya tenemos el circuito armado, que lo estamos alimentando con 15 volts aproximadamente. Y aquí vamos a proceder a mover el preset. Y bueno, aquí en el voltímetro vamos a ver que el voltaje de salida es de aproximadamente 0 volts. Este circuito corresponde al amplificador sumador. Aquí lo estamos alimentando con los 15 volts respectivos a cada uno. Y haremos las tres mediciones que aquí se indican, que es el voltaje de salida, el voltaje 1 y el voltaje 2. Primero, aquí tenemos la parte de la simulación, donde vemos que el voltaje de salida es de menos 7 volts, el voltaje 1 es de 555.49 miliamperios y el voltaje 2 es de 147 miliamperios. Ahora procederemos a la medida. Primero medimos el voltaje de salida. En el voltímetro nos marca menos 7.09 volts, que pues es muy aproximado lo que ha salido aquí. Ahora en el voltaje 1, que va en este nodo, y en ese nodo nos ha marcado 0.550 volts, que es equivalente a 550 milivolts, que pues también es muy cercano a los 555 milivolts que nos marca la simulación. Y ahora en la medida del voltaje 2, donde en la medida del voltaje 2 hemos conseguido 146 miliamperes. Esos 146 miliamperes pues son muy aproximados a los 147 miliamperes que se ven aquí en la simulación. Este es el circuito amplificador sustractor. Aquí está el circuito. Aquí lo estamos alimentando con 15 volts. Podemos ver que en la simulación nos va un voltaje de salida de menos 3.33, un voltaje B1 de 3.81 y un voltaje B2 de 1.59. Primero hacemos la medición del voltaje de salida. Y podemos ver que nos da menos 3.32, que es muy cercano al menos 3.33 que nos da la simulación. Ahora mediremos el voltaje B1, en donde nos da 3.767 volts, que es muy cercano a los 3.81 volts de la simulación. También podemos ver que en la simulación nos da en B2 1.59 volts. Vamos a medir B2 y en B2 podemos ver que el voltímetro nos marca 1.575 volts, que es muy cercano a este 1.59 volts de la simulación. Este es el circuito del seguidor de voltaje. Aquí tenemos el generador a 1 kHz y estamos alimentando un amplificador a 15 volts, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, con la entrada inversora y la inversora. Aquí tenemos el osciloscopio. Primero vamos a conectar al canal 1, que es la señal de entrada, y como podemos ver ahí la tenemos, y después conectamos al canal de salida. El canal de salida ahí lo conectamos y ahí tenemos las dos señales. Sin efecto, como es el principio del amplificador de seguidor de voltaje, en ambos se conserva el voltaje de 10 pico, debido a que el voltaje pico pedido en la práctica es de 5 volts pico. Ahí lo podemos ver, la entrada, la señal de entrada en color amarillo y la señal de salida en color azul. Siguiendo con este mismo acomodo del circuito de seguidor de voltaje,
Ahora hemos introducido una frecuencia de 1 kHz, pero con una señal triangular. Hemos hecho las conexiones necesarias para conectarlas al amplificador, y aquí podemos observar en la pantalla del osciloscopio la señal de entrada y la señal de salida de tipo triangular pedida. Asimismo se puede ver que el voltaje pico es de +-5 volts, siendo el voltaje pico de 10 volts. La señal de entrada es color amarillo, la señal de salida color azul. Con este mismo acomodo del circuito, ahora haremos resolución a este siguiente problema, en el cual se nos pide obtener que calculemos la rapidez de cambio, que debe de ser un valor típico de aproximadamente 0.5 volt sobre microsegundo, y cuya gráfica debe ser muy parecida a esta. Ahora hemos conectado el amplificador operacional y hemos mandado la señal de tipo cuadrada con 5 volts pico, que es equivalente a 10 pico. Aquí podemos observar en el osciloscopio que tenemos una gráfica muy parecida a la mostrada anteriormente. Cada cuadrito equivale a 2 volts en sentido vertical, por lo que si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos que equivalen a los 10 volts pico. Ahora tenemos 1, 2 y una pequeña desviación al primer punto, que sería equivalente a aproximadamente 22 microsegundos, y que al hacer la división nos da un resultado de 0.45 volts sobre microsegundo, que es muy cercano al valor típico que nos indica la práctica, que es de 0.5 volts. Incluso usando la calculadora podemos hacer la división, que es de 10 entre 22, que podemos ver que nos da de 0.45 volts sobre microsegundo, que es muy cercano pues al valor aquí indicado. Este es el circuito del amplificador inversor. Aquí hemos armado el circuito. Estamos alimentando el amplificador con 15 volts. Y aquí tenemos una señal sinusoidal de 1 kHz de frecuencia a una amplitud de 1 volt pico. Y aquí podemos ver la señal de entrada, que es de color amarillo, y la señal de salida, que es de color azul. Y como podemos ver, la señal salida quedó invertida, e incluso las podemos superponer para poder ver cómo queda invertida la señal de salida, que es color azul, respecto a la de entrada, que es color amarillo. Como podemos observar, sí están invertidas. Este es el amplificador no inversor. Aquí podemos ver armado el circuito. Estamos alimentando el amplificador operacional, y la señal de entrada es de 1 kHz de frecuencia de tipo sinusoidal. Aquí en el osciloscopio, en el canal 1 de color amarillo, podemos ver la señal de entrada, y de color azul podemos ver la señal de salida. Y como podemos darnos cuenta, la configuración es un amplificador no inversor, y en efecto no se invierte la señal. Este es el circuito de convertidor de corriente al voltaje. Aquí lo hemos armado. Ahora procederemos a medir el voltaje de salida. Lo tenemos y nos sale que es de 0.73 volts. Vamos a medir el voltaje en B1, que sería aquí. Eso nos da 1.114 volts. Ahora el voltaje en B2, que sería aquí, y eso nos da 0.560 volts. Este es el circuito convertidor de voltaje a corriente. Aquí tenemos el ensamblado
El voltaje B1 vale 1.07 volts y podemos ver que la corriente de salida es de 1.09 miliamperes. Ahora cambiaremos el nodo. Aquí. No, primero apaguemos la fuente. Este cambio lo hacemos para poder medir B2. Hemos cambiado de lugar la resistencia. Ahora procederemos a medir B2 y seguiremos midiendo la corriente de salida. Alimentamos de nuevo nuestro circuito con 15 volts. Y aquí tenemos el voltaje medido en B2 y la corriente de salida. Está en corriente. Este es el circuito integrador. Aquí podemos ver que hemos generado una señal cuadrada de 2 volts pico pico, como lo pide el problema, y con una frecuencia de 1 kHz. Ok. Estamos alimentando el amplificador operacional con 15 volts. Aquí está el circuito integrador construido. Y aquí podemos ver la señal de entrada, que es una señal cuadrada en color amarillo, y al integrarla se forma una señal triangular en color azul. Este es el circuito derivado. Aquí lo hemos construido. Estamos alimentando el amplificador con 15 volts. Y aquí tenemos la señal cuadrada de entrada, que es a 1 kHz de frecuencia con una amplitud de 1 volt pico pico, es decir 0.5 volt pico. Y aquí en el osciloscopio podemos ver la señal de entrada en amarillo y la señal de salida en color azul. Este es un rectificador de precisión. Aquí hemos armado el circuito, que como podemos ver tiene únicamente un diodo. El único diodo es este. Estamos alimentando el amplificador con 15 volts. Hemos mandado una señal sinusoidal de un voltaje pico pico de 1 volt, es decir, un voltaje pico de 0.5. Aquí podemos ver la señal de entrada, que es color amarillo, y la señal azul, que es la señal de salida. Asimismo, también se debe hacer con una señal cuadrada que hemos hecho aquí. Y aquí podemos ver cómo la señal cuadrada en color amarillo es la señal de entrada, y luego se ha rectificado a la señal azul, que es el de salida. Este es el circuito de rectificador de onda completa. Aquí tenemos el circuito armado. Hemos alimentado los amplificadores con 15 volts. Y tenemos una señal senoidal de 1 volt pico pico a una frecuencia de 1 kHz. Siguiendo el acomodo señalado en el circuito, obtenemos la siguiente gráfica, siendo el amarillo el de entrada y el azul el de salida. Ahora, asimismo, en la misma práctica nos pide que invirtamos la dirección de los diodos, así que cambiaremos la dirección. Cambiamos la dirección del primer diodo y ahora cambiamos la dirección del segundo diodo. Y como podemos ver, ahora la onda generada del rectificador ha cambiado de dirección.